Hay un abismo de silencio entre el instante en que el sol se oculta y el momento en que nuestra conciencia, liberada del yugo de la materia, se zambulle en el océano primordial del subconsciente. ¿Alguna vez ha despertado con el recuerdo vívido, casi palpable, de un rostro que le es familiar, un ser amado perdido, un antiguo amante, o incluso un extraño en un contexto que desafía toda lógica terrestre? Esa aparición no es casualidad. Es la firma energética de un mensaje urgente, ineludible. Yo soy su mentor en estos misterios, el custodio de las claves olvidadas que rigen la interacción de las almas. Hemos sido educados, desde la infancia, para creer que los sueños son meros residuos neuronales, el descarte aleatorio de la mente diurna. Falso. Es una mentira diseñada para mantenernos atados a la densidad. Los sueños son el campo de batalla donde se revelan los contratos del alma, el teatro astral donde las verdades que el ego silencia gritan con toda su fuerza, y la realidad cuántica de nuestra existencia se manifiesta sin restricciones. Hoy, desmantelaremos el velo que cubre la comunicación nocturna. No solo descifraremos por qué esa persona específica irrumpió en su santuario onírico, sino qué clase de cuerda energética necesita ser cortada o, por el contrario, qué pacto eterno necesita ser reconocido y renovado. Lo que usted está a punto de recibir no es una interpretación psicológica mundana, es la transcripción de las leyes universales que rigen la conexión de las almas, las advertencias del espíritu y las peticiones de auxilio de otros seres que operan en dimensiones que usted creía inaccesibles. Entienda esto con la reverencia que exige. Cuando alguien aparece en sus sueños, es el universo mismo, utilizando ese mensajero, para revelarle exactamente lo que su propia alma necesita decirle, aquí y ahora, para catalizar el próximo nivel de su evolución. Esta sabiduría ha permanecido oculta, custodiada por los antiguos, y ahora es su turno de reclamarla. Prepárese para ser testigo de la geometría invisible que da forma a sus relaciones y a su destino. Decreto de intención inicial. Antes de cruzar el umbral, antes de sumergirnos en la oscuridad reveladora que nos espera, debemos establecer la resonancia perfecta. El conocimiento profundo exige preparación. Repita conmigo, en voz alta si es posible, o sienta con una convicción inquebrantable en el santuario de su mente, estas tres intenciones que activarán la recepción total y la memoria lúcida. Primero, decreto y activo la claridad. Mi mente está abierta para recibir las verdades que mi alma ha codificado. Despojo a mis percepciones de la duda y el miedo, y asumo la verdad. Segundo, decreto y honro la conexión. Reconozco que las personas que visitan mis sueños son espejos, mensajeros o partes de mí mismo, y que todas ellas sirven a mi camino evolutivo. Tercero, decreto y permito la acción. Lo que se me revele esta noche y en todas mis exploraciones oníricas, lo utilizaré para mi mayor bien, para la sanación de mis linajes y el despertar consciente de mi propósito encarnatorio. El descubrimiento los sueños como lenguaje del alma. La fractura del velo. El primer paso en esta iniciación es desterrar la falacia moderna de que el sueño es pasividad, un mero apagón de la conciencia. La mente diurna, encadenada a la lógica tridimensional, al calendario y al vigilante implacable del ego, es incapaz de percibir la simultaneidad de las verdades profundas. Pero al dormir, el verdadero operador de su vehículo físico, el alma eterna, toma el timón. Cuando usted cierra los ojos, no está desapareciendo. Está, de hecho, reingresando a su estado nativo, la vibración pura, el campo unificado de la conciencia, el campo de los sueños, la matriz donde se desarrollan estas narrativas intensas y a menudo personalizadas. No es otro que el plano astral, el espacio sin tiempo ni gravedad, el vasto océano de la conciencia colectiva e individual. Aquí, el alma opera en su idioma materno, que no es el del verbo hablado o el del análisis lineal, sino el del símbolo, la emoción pura y la transferencia energética directa. En este éter sutil, las reglas de la física newtoniana se disuelven como la bruma matinal. La distancia geográfica no existe. El pasado, el presente y el futuro convergen en un único punto fractal de observación. La persona que irrumpe en su sueño no ha viajado miles de kilómetros en el sentido terrestre.
Usted y esa persona han sincronizado sus frecuencias de manera instantánea y perfecta en una dimensión donde la intención, la necesidad y el contrato son la única moneda válida. Considere este plano como el Internet universal del espíritu, la red dorada de la vida, donde todas las almas tienen acceso a una fuente inagotable de información, siempre y cuando el ego haya depuesto las armas del control. El sueño es la única vía garantizada y no interceptada para que el yo superior eluda la censura del intelecto y le entregue los informes vitales sobre su trayectoria encarnatoria y sus vínculos kármicos. El lenguaje del alma es pictográfico, cargado de geometría sagrada y arquetipos universales cuya decodificación es esencial para la soberanía del ser. Si el alma intentara comunicarle una verdad compleja, como la necesidad urgente de liberarse de un patrón de autosabotaje derivado de una vida pasada, a través de la mente racional, el ego, ese cancerbero de la zona de confort, inmediatamente lo filtraría, lo negaría o lo trivializaría bajo la etiqueta de locura o el exceso de imaginación. Por ello, el alma utiliza mensajeros y avatares. Las personas específicas que aparecen en el teatro onírico actúan como anclas simbólicas o como representaciones vivas de energías específicas que usted debe confrontar, transmutar o integrar en su psique. Soñar con su antiguo profesor de química no es sobre la tabla periódica, es sobre la autoridad, el miedo al juicio externo o la necesidad imperativa de retomar un aprendizaje vital descuidado. Soñar con una figura mitológica o un familiar ancestral que nunca conoció es invocar una línea de fuerza de su linaje que requiere ser honrada y sanada. Esta comunicación profunda no se inventa, se extrae directamente de la fuente primigenia, los registros akáshicos, esa biblioteca cósmica y atemporal donde cada pensamiento, emoción, evento y potencialidad es grabado con tinta etérea. Durante el sueño profundo, su alma realiza descargas masivas y silenciosas de información desde esta fuente inagotable y luego la traduce en una narrativa digerible, aunque a menudo confusa y llena de metáforas, para la mente despierta. La persona que ve, el escenario que lo envuelve, el diálogo no dicho, todo es, frecuentemente, la llave maestra para descifrar el cofre de sabiduría que le ha sido entregado en el plano de la no forma. Nunca más desestime a estos actores. Son emisarios de su propia verdad esencial y constructores de su realidad sutil. La función principal del ego, mientras estamos en la vigilia y operando en la densidad, es la supervivencia del individuo, lo cual se traduce inevitablemente en control, defensa y, a menudo, negación estratégica. El ego, siendo una estructura basada en el miedo a la disolución, no tolera la incertidumbre, la vulnerabilidad o la confrontación directa de las verdades incómodas que desafían su narrativa construida. ¿Cómo podría el alma advertirle sobre una traición inminente o la necesidad de cambiar de rumbo radicalmente en su carrera profesional si el ego lo bombardearía de inmediato con dudas lógicas destructivas? Eso es imposible. Confías en esa persona. No te atrevas a ser tan vulnerable al cambio. No hay evidencia material que soporte tal intuición. El sueño es el antídoto divino contra esta prisión mental de la razón limitante. En el plano astral, el infame velo de la ilusión, o el velo de Maya que separa la realidad material de la verdad espiritual, se hace permeable y casi transparente. Es el único momento en que la mente racional está en un modo de espera forzoso, permitiendo que la percepción extrasensorial, la intuición genuina, la clarividencia latente, la clariaudiencia, se active sin ser inmediatamente juzgada, reprimida o catalogada como fantasía. Cuando usted interactúa con alguien en el sueño, esa interacción es pura transferencia de energía y de información codificada. No está mediada por las máscaras sociales, por las expectativas que ambos se imponen, o por los juicios terrenales. Si la persona en su sueño irradia traición, su alma no está perdiendo el tiempo con matices. Le está mostrando la energía esencial de esa traición sin el disfraz que esa persona lleva puesto en la vida real. Es una verdad cruda y desnuda que sería dolorosamente imposible de aceptar despierto,
pero que es inoculada en su subconsciente como una semilla de sabiduría intuitiva, lista para germinar. Es crucial, mentor, que usted entienda la diferencia fundamental entre la realidad física que percibimos con nuestros 5 sentidos y la hiperrealidad del sueño. En la vigilia, las consecuencias son tangibles y limitadas por el tiempo. Una palabra hiriente permanece en el registro de la memoria. Una decisión económica es rastreable y cuantificable. En el sueño, las consecuencias son esencialmente vibracionales. Sin embargo, el impacto vibracional es infinitamente más profundo y permanente, pues opera directamente sobre su campo áurico, su cuerpo emocional y su plantilla de luz. Una confrontación exitosa y liberadora con una figura de autoridad que lo oprimía en el sueño puede disolver, en segundos de tiempo astral, años de miedo internalizado al poder en la vida despierta. Una reconciliación en el sueño con alguien que su ego se niega a perdonar le permite liberar el cordón de resentimiento tóxico que drena su energía vital, sin necesidad de contacto físico. El alma utiliza el teatro onírico como un quirófano de emergencia para realizar cirugías energéticas que son imposibles de ejecutar conscientemente debido a nuestra resistencia mental, nuestras lealtades ciegas y nuestros programas de defensa. Por lo tanto, las personas que aparecen en su pantalla mental nocturna no son solo sombras proyectadas, son herramientas quirúrgicas y catalizadores en el quirófano espiritual. La intensidad emocional del sueño, la urgencia, el miedo paralizante, la paz abrumadora, es el indicador calibrado de la importancia y la necesidad del mensaje. Una emoción débil sugiere un simple procesamiento de memoria o descarte de basura mental. Una emoción que lo sacude hasta los cimientos es una señal de que su alma ha realizado una transmutación energética vital, y la lección debe ser traída a la luz solar de la conciencia. Debemos abordar el fenómeno de las visitaciones oníricas también desde una perspectiva que honre la física cuántica, esa frontera donde la ciencia comienza a validar lo esotérico. En el nivel subatómico, la separación que percibimos entre los individuos, la noción de un yo aislado, es una ilusión densa de la tercera dimensión, lo que la física moderna denomina entrelazamiento cuántico, donde 2 o más partículas permanecen conectadas y comparten estado instantáneamente sin importar la distancia espacial o temporal. Es, en el plano espiritual y álmico, la ley universal de los contratos y las conexiones energéticas. Su alma está inherentemente entrelazada con aquellas con las que comparte propósitos kármicos, deudas a saldar o lazos profundos de amor incondicional. Cuando esa persona aparece en su sueño, no es solo su subconsciente recreando un recuerdo en soledad. Es el efecto directo de ese entrelazamiento cuántico activo. Hay una resonancia activa, un pulso energético, un ping telepático que ha sido activado. Podría ser que usted esté enviando una necesidad a través de las ondas cerebrales, o más frecuentemente, que ellos estén proyectando una necesidad, un deseo o una energía intensa hacia usted, y usted, en el estado de vulnerabilidad sagrada del sueño, se convierte en el receptor perfecto, el punto de relevo de esa transmisión. Esto nos obliga a pasar de la idea de mensajeros pasivos a la realidad de canales activos y vinculados. Pero, si la distancia no importa y estamos todos entrelazados, ¿cómo se materializa físicamente esa conexión en el plano astral? Se materializa a través de estructuras etéreas que nos unen más allá de la muerte y del tiempo. Estructuras conocidas en las tradiciones ancestrales como los cordones energéticos. El siguiente escalón en nuestra comprensión, si el sueño es la carta codificada, el individuo que la trae es el cartero. Pero para entender el peso, la urgencia o la dulzura de esa carta, debemos trazar las líneas invisibles que nos unen a ese mensajero. Las ataduras sutiles que se extienden desde el centro de nuestro ser hasta el corazón del otro, formando un mapa de responsabilidades kármicas y lazos que dictan si la visita es una bendición, una advertencia o una exigencia de liberación. El sueño no es un mero subproducto de la digestión cerebral o un cajón desastre donde la mente consciente desecha los residuos diurnos. Es, por el contrario, la forma nativa del discurso del alma, el único canal donde la verdad puede manifestarse sin el yugo pesado y la censura constante del ego racional.
Al caer en el abismo bendito del sueño, usted despoja su armadura lógica, se desprende del filtro de la dualidad que rige su vigilia y permite que la radiación pura de su yo superior ilumine el paisaje interior. Este estado es un ritual de rendición necesario, una inmersión deliberada en el no-tiempo, donde las estructuras rígidas del pensamiento lineal se disuelven. La mente de vigilia opera en la prosa del mundo, el alma, en la poesía sagrada de la geometría, el símbolo y la sinestesia. Mientras estamos despiertos, el ego actúa como un guardián del umbral, decidido a preservar la ilusión de control y separación. Pero durante el sueño, ese guardián se adormece, y la puerta hacia el taller del alma se abre de par en par, permitiendo que las verdades que hemos reprimido, los contratos que hemos olvidado y las revelaciones cósmicas que hemos ignorado, fluyan como un río caudaloso. El sueño es, en esencia, la pantalla de proyección donde el akasha personal se transcribe en un lenguaje que, aunque críptico para la lógica, es instantáneamente reconocible para la inteligencia del corazón. Es la hora donde el alma se sienta a escribir cartas de emergencia y profecía, utilizando tintas astrales que vibran más allá de la comprensión ordinaria. La necesidad de esta comunicación indirecta radica precisamente en la interferencia masiva del pensamiento racional. Si la verdad del alma se presentara directamente en el plano físico con la claridad del día, sería inmediatamente desmantelada, negada o racionalizada por el sensor interno que teme la desestabilización. El sueño, al operar en el plano astral, evita este conflicto. El plano astral es el campo cero de la existencia. No está sujeto a las leyes de la física newtoniana que atan la materia y la causalidad. Es un espacio de hiperrealidad donde la distancia es una farsa, el tiempo es maleable, la coexistencia de Cronos y Kairos, y las formas son meras representaciones maleables de la energía. Al ingresar a este plano, el alma puede experimentar escenarios futuros, renegociar pactos energéticos o encontrarse con entidades que están geográficamente distantes o incluso desencarnadas, porque en el astral estamos en el templo de la no forma, donde solo la vibración pura prevalece. Es el medio perfecto para la telepatía y el entrelazamiento cuántico activo del que hablábamos. Cuando un lazo energético o un cordón kármico exige atención, la comunicación no puede esperar a que la mente de vigilia decida, bajo su luz artificial, abordarlo. La necesidad se proyecta directamente en el astral, utilizando la vulnerabilidad sagrada del durmiente como un puerto de entrada, asegurando que el mensaje llegue sin la máscara social o el juicio crítico del ego. El plano astral, al ser un dominio donde la causa y el efecto lineal se suspenden temporalmente, permite que el alma ensaye posibilidades infinitas. Piense en él como el gran teatro de la posibilidad, un simulador de realidad avanzado, donde las consecuencias de una decisión pueden ser experimentadas plenamente sin el riesgo de la manifestación física inmediata. Es por eso que los sueños premonitorios, o aquellos que revelan traiciones o alianzas invisibles, son tan poderosos. El alma, liberada de la densidad, tiene acceso a información que trasciende el momento presente. En este espacio etéreo, el encuentro con la persona que le es kármicamente significativa es inevitable. No es un accidente. Usted no ve su imagen, ve la esencia de su contrato con usted. El cuerpo astral viaja o recibe información en ondas de resonancia que la mente consciente, al despertar, traduce a narrativas simbólicas. La persona conduciendo un coche, volando o atrapada en una casa. La clave es entender que la comunicación en este plano es siempre a través de la transferencia directa de datos energéticos, los cuales deben ser codificados en un formato que la limitada conciencia diurna pueda manejar sin colapsar. La falta de resistencia de la materia astral garantiza que la transmisión sea rápida, completa y, crucialmente, libre de la distorsión impuesta por el miedo y la agenda personal. Si el astral es el medio, entonces el símbolo es el vocabulario fundamental de esta lengua. El alma no utiliza frases complejas, emplea el lenguaje universal de los arquetipos, los pictogramas primarios que residen en la memoria ancestral, el inconsciente colectivo de la humanidad, el perro, el agua,
la caída, el vuelo, la sombra, la cueva. Estos no son objetos aleatorios, sino potentes portales de significado que contienen capas de información energética condensada. El alma, al proyectar una advertencia sobre la traición, no le dirá en palabras, fulano es desleal. En cambio, le mostrará la imagen de una serpiente que muda de piel o de un camino oscuro que se derrumba bajo sus pies. Esta sintaxis del alma exige una decodificación. Cuando despertamos y el ego retoma el control, intenta imponer su lógica lineal a estos datos sagrados, a menudo descartándolos como absurdos. El verdadero trabajo del iniciado no es recordar la trama del sueño, sino capturar la resonancia emocional dominante y el arquetipo central. Los símbolos oníricos son las llaves maestras que abren cerraduras emocionales y kármicas. Son la taquigrafía divina que permite transmitir vastas cantidades de datos sobre el estado de su alma, su salud energética y, más importante aún, el estado de sus vínculos con aquellos que están intrínsecamente entrelazados con su destino. Hemos establecido que el entrelazamiento cuántico garantiza el vínculo, que el cordón energético es la línea de conexión y que el sueño es el medio primario de comunicación libre de ego. La visita de una persona específica en el plano astral es la prueba irrefutable de un contacto activo. Sin embargo, para entender el propósito de esa visita, si es una advertencia, una sanación, una exigencia de liberación o una simple reminiscencia de amor, debemos ir más allá de la mera interpretación simbólica superficial. Debemos trazar el origen y la naturaleza del cordón que se ha activado. Si la simbología es el idioma universal, ¿cómo reconocemos la firma energética única del mensajero? El alma habla en arquetipos universales, sí, pero cada mensaje viene sellado con un sello de sangre etéreo, la vibración personal inconfundible de la entidad que lo proyecta. Esto nos lleva al estudio de la anatomía oculta de las relaciones, la matriz kármica que define la intensidad y la dirección del flujo de energía. Si hemos aprendido a leer las letras, el siguiente paso es entender la gramática. La pregunta crítica que queda pendiente y que nos adentra en la siguiente fase de nuestro estudio es: si todo sueño es una comunicación activa, ¿cómo podemos distinguir entre un lazo de amor incondicional y un cordón parasitario que exige nuestro drenaje energético? ¿Cómo identificar el propósito del encuentro astral? El lazo que nos une a otra consciencia no es un mero arrebato poético ni una abstracción emocional. Es una estructura energética real, palpable para el ojo interno, que emerge del crisol de la experiencia compartida. Estos cordones, que a menudo denominamos tuberías psíquicas, se gestan cada vez que se intercambia una carga emocional significativa, sea esta de amor trascendente o de profundo resentimiento. Imaginen el sistema de chakras no como centros aislados, sino como puertos de atraque. Cada interacción intensa, sexual, financiera, traumática, de cuidado parental, ancla una fibra en el aura del otro. Si la interacción fue de carácter liberador y mutuamente enriquecedora, el lazo es luminoso, delgado y se disuelve naturalmente tras el cumplimiento de su propósito, anclándose quizás en los chakras superiores, corazón, garganta. Sin embargo, si la relación ha dejado rastros de codependencia, culpa no resuelta, ira reprimida o un deseo posesivo no satisfecho, la fibra se engrosa y solidifica, convirtiéndose en un cordón denso y sombrío, usualmente firmemente adherido a los centros inferiores de supervivencia y poder, plexo solar, sacro. La anatomía de este cordón revela su historia. El grosor indica la antigüedad y la intensidad de la conexión, mientras que su color y textura determinan la calidad del flujo. La labor del iniciado no es cortar indiscriminadamente, sino primero, diagnosticar la naturaleza del material etéreo que lo ata a la red de interdependencia álmica. Esta red es la prueba irrefutable de que la soledad es una ilusión funcional del ego despierto. Estos filamentos energéticos son la manifestación visible de los contratos del alma, aquellos acuerdos solemnes y vinculantes que su ser superior orquestó en el concilio interdimensional antes de descender a esta manifestación tridimensional. Ningún encuentro significativo es accidental. Toda persona que ha tocado su vida con una intensidad definitoria, desde el amor de su vida hasta el adversario más cruel,
Es un actor preordenado en su guión kármico, portador de una lección específica. Estos contratos no siempre son fáciles. A menudo requieren de roles dolorosos, como el del verdugo o el del espejo que refleja su sombra más oculta. La función del cordón es garantizar que el actor permanezca en su órbita energética el tiempo suficiente para que la lección sea impartida e integrada. El gran archivo akáshico registra el propósito, la duración y la cláusula de liberación de cada pacto. El cordón actúa, por lo tanto, como un recordatorio persistente, una impronta de la deuda que insiste en la resolución. Cuando un alma se proyecta en el sueño, no está visitando al ego superficial de la otra persona, sino contactando al núcleo energético que sostiene el contrato, forzando la confrontación que la conciencia diurna rehúsa. Reconocer el contrato subyacente, la necesidad de perdón, la exigencia de límites o la tarea de sanación mutua, es el primer paso para desmantelar la estructura del apego y transmutarla en amor incondicional o en liberación total. La distinción entre un lazo saludable y un cordón parasitario reside en la dirección y la calidad del flujo energético. El lazo dorado, forjado por el amor incondicional, agape, es bidireccional. Permite que la energía nutricia circule libremente en ambas direcciones, fortaleciendo a ambos seres sin exigir agotamiento. Este lazo se siente ligero, vibrante y suele conectarse a través del chakra cardíaco y el coronario, promoviendo la expansión. En contraste, el cordón parasitario opera como una tenaza astral, estableciendo un flujo unidireccional y drenante. La persona que proyecta este cordón, el madrenador, lo hace desde un lugar de carencia y miedo, una necesidad insaciable de validación, atención o energía psíquica para llenar un vacío interno. Este cordón es espeso, a menudo de color grisáceo o rojizo, sanguíneo, y está sólidamente anclado al plexo solar del receptor, el centro de poder personal, creando fugas de vitalidad, sensación de fatiga crónica o una incapacidad persistente para establecer límites. Cuando la figura de la persona drenante aparece en el sueño exigiendo atención o provocando miedo, el propósito no es el afecto, sino la alimentación. La única forma de desactivar este cordón es primero sanar la herida dentro de usted que permitió ese anclaje inicial, la creencia inconsciente de que debe ser la fuente de energía para otros. El umbral onírico no es un mero escenario de fantasías aleatorias, sino la oficina de auditoría del tribunal silencioso, el espacio donde se procesan y se revelan el estado actual de estos acuerdos y conexiones. Durante el sueño, la mente consciente, con su ego vigilante, se retira, permitiendo que el subconsciente, el verdadero guardián del templo interior, evalúe la economía energética del alma. Si en el sueño aparece una figura contractual, no es la persona física la que visita, sino una proyección fantasmal, una versión energética que representa el papel que esa entidad está jugando en su campo áurico. El contenido del sueño le dirá si el contrato está cumplido, se produce una despedida amorosa o una liberación, o si está en un estado de drenaje activo, se siente perseguido, agotado o atrapado en el sueño. Las pesadillas recurrentes con ciertas personas son un signo inequívoco de un cordón parasitario que demanda atención o de un contrato incumplido que genera fricción kármica. Aprender a leer la gramática de estos encuentros nocturnos permite iniciar la negociación psíquica, enviar sanación a la figura proyectada, establecer límites energéticos claros o, si es necesario, decretar la disolución del pacto con la bendición del Ser Superior, entendiendo que la lección ha sido aprendida y que la servidumbre energética debe cesar. La culminación de un contrato del alma siempre debe conducir a la liberación mutua. La única condición para que el cordón etéreo se disuelva por completo sin dejar cicatrices kármicas. Una vez que la lección ha sido integrada, el propósito del lazo se extingue y la energía fluye de regreso a su fuente original. Sin embargo, si el cordón es parasitario y no contractual, o si el ego se aferra a la codependencia, la acción debe ser consciente y deliberada. Aquí entra el arte de la cirugía psíquica, la invocación de la llama violeta o de la espada de Miquel para cortar el nexo con intención soberana.
Pero cuidado, cortar el cordón sin comprender la lección subyacente o sin perdonar la interacción inicial es meramente un parche temporal. La herida energética del plexo solar permanecerá abierta y otro cordón con una figura similar buscará el anclaje. El verdadero poder reside en el decreto de soberanía. Afirmar que la deuda ha sido saldada y que su energía le pertenece solo a usted. Si logra la liberación total, la figura desaparece de su paisaje onírico. Pero, ¿qué sucede con la energía que ha sido drenada durante años? ¿Y cómo se puede asegurar que, tras la liberación del contrato, la entidad liberada no busque establecer un nuevo lazo de dependencia en otra vida o en este mismo plano? La siguiente fase de nuestro estudio nos obliga a dominar la técnica de retorno y reintegración energética. Aunque hemos explorado los contratos ancestrales y la influencia de las entidades desencarnadas, el vasto océano del sueño alberga corrientes mucho más sutiles y, a menudo, más urgentes. La telepatía directa entre almas encarnadas. El inconsciente colectivo, esa reserva de memorias y arquetipos, no solo conecta a los muertos y los vivos, sino que disuelve las fronteras espaciales entre aquellos que comparten un vínculo emocional significativo. Cuando la conciencia ordinaria reposa, el cuerpo etérico se expande y sus antenas vibratorias sintonizan el tejido sináptico del universo, esa red energética que sostiene todas las interacciones humanas. El sueño, entonces, se convierte en un buzón privado, accesible únicamente por la urgencia o la intensidad del pensamiento ajeno. No se trata de una interferencia externa o de una proyección simbólica, sino de una resonancia armónica profunda y unívoca. Los lazos de amor, parentesco o amistad intensa actúan como cables de fibra óptica psíquica, transmitiendo datos emocionales puros que la mente consciente filtraría o rechazaría durante la vigilia por considerarlos irracionales o impertinentes. La intensidad emocional del emisor es la clave maestra que abre la puerta de su paisaje onírico, creando una burbuja de conciencia compartida, donde las distancias físicas se anulan. Esta conexión se siente, a menudo, más real y menos simbólica que la interacción con los arquetipos personales. Esta comunicación telepática no se origina en la intención consciente de enviar un mensaje. Surge de una necesidad primordial, una presión psíquica tan abrumadora que busca liberación a cualquier costo energético. Imagine a una persona viva atravesando un momento de crisis profunda, donde la angustia, el miedo, el dolor o la desesperación son tan intensos que su campo energético irradia una onda expansiva de socorro, rompiendo la membrana protectora del sueño del receptor. Esta onda viaja instantáneamente a través del campo mórfico hasta alcanzar a aquel individuo con quien existe un nexo de alma. En su sueño, la percepción no es simbólica, es vívida, directa y cargada de la emoción ajena. Usted no sueña sobre su familiar o amigo. Usted está con él en ese instante no local, experimentando la carga psíquica de su súplica. Es la voz del yo superior del emisor, buscando ayuda desesperadamente, sabiendo que el yo superior del receptor posee la capacidad, el recurso o la conexión para intervenir. Estos sueños están marcados por una cualidad de urgencia ineludible, de una alarma resonando en el cuerpo calloso del cerebro sutil, forzando la atención hacia una realidad externa que requiere de su acción inmediata o, al menos, de su energía de apoyo y sanación. La visión puede ser difusa, el diálogo puede ser inexistente, pero el sentimiento transferido es inconfundible. Una señal de SOS psíquica cifrada. Un subgénero crucial dentro de esta comunicación intervivos son los mensajes que portan la carga de lo no dicho, especialmente peticiones de perdón, liberación de culpa o necesidad de cierre emocional. El ego, durante las horas de vigilia, es un guardián feroz de la fachada y el orgullo personal, impidiendo que la boca articule la verdad esencial del corazón. Sin embargo, en el estado de sueño profundo, la mente censora se relaja y la verdad emocional reprimida fluye libremente. Aquel que le ha ofendido, o aquel a quien usted ha dañado, puede aparecer en su sueño para liberar esa tensión acumulada que funciona como un ancla energética entre ambos. El sueño se convierte en el escenario psíquico de la confrontación
o la reconciliación que se niega obstinadamente en el plano físico. Si una persona le debe una disculpa que no se atreve a ofrecer por cobardía o arrogancia, esa deuda kármica flotará en el éter hasta que encuentre un conducto viable. Usted, como receptor, siente el peso de su arrepentimiento, a menudo manifestado como una sensación de asfixia, presión en el pecho o una tristeza inexplicable dentro del sueño. Es fundamental reconocer que este acto telepático es, para el emisor, una forma inconsciente de aligerar su propia carga, proyectando la necesidad de absolución. El acto de perdonar, incluso en el paisaje onírico, disuelve una tensión que estaba contaminando la relación en el mundo despierto, aunque la persona jamás lo admita conscientemente. La clave para descifrar la acción requerida reside no tanto en el contenido manifiesto del drama onírico, sino en la impronta emocional que persiste al despertar, el residuo vibratorio neto que el sueño deja impregnado en su aura. Si usted despierta con una sensación de opresión, una urgencia palpitante, una alerta instintiva o una ansiedad no ligada a sus propios asuntos inmediatos, es altamente probable que el mensaje haya sido una señal de socorro que exige una intervención activa o una canalización de energía. Esta urgencia es la llamada a la acción, contactar a la persona, ofrecer apoyo energético a distancia mediante visualización, o realizar una oración específica de protección y fortaleza. La necesidad de ayuda es palpable. Por el contrario, si el sueño concluye con una sensación de paz profunda, una ligereza inesperada en el plexo solar o la resolución silenciosa de una disputa no resuelta, esto indica que la interacción onírica sirvió como un cierre etérico y una descarga mutua. En este caso, la acción es interna, mantener la paz recién adquirida y no reabrir la herida con la intromisión física o la mención del sueño. El sentimiento matutino es el oráculo más fiable, el barómetro del alma. No racionalice la emoción. Si el cuerpo grita alerta, el espíritu debe obedecer la señal de su brújula interior sin cuestionar la lógica terrenal. El dominio de esta recepción telepática obliga al estudiante a vivir en un estado de sutil alerta constante, reconociendo que la comunicación no cesa con el ocaso ni se limita a los intercambios verbales. La conciencia de que usted es un nodo sensible en la vasta red de conciencias vivas transforma la soledad en interconexión total. Sin embargo, el peligro capital reside en la amplificación del ruido psíquico. No toda ansiedad onírica es una llamada ajena. A menudo, es la proyección de sus propias inseguridades revestidas con el rostro de un ser querido, o una manipulación residual de contratos antiguos. Es imperativo desarrollar la disciplina del silencio mental y la limpieza energética para discernir la fuente legítima del mensaje. ¿Es mío? ¿Es de otro encarnado que necesita auxilio? ¿O es un espíritu desencarnado buscando anclaje a través de la identidad de un vivo? Solo a través de la purificación continua del canal se puede garantizar la fidelidad de la señal recibida. Hemos aprendido a leer las deudas del pasado y las súplicas urgentes del presente, pero si el sueño puede revelar la urgencia de una persona que piensa intensamente en nosotros hoy, ¿podrá acaso revelar las decisiones que esa persona tomará mañana? ¿Y cómo se manifiesta en el tejido onírico la información sobre eventos que aún no han sido fraguados? Aquellos futuros que vibran solo en el potencial. Hemos cruzado el umbral donde el sueño deja de ser un mero eco del pasado o un reflejo pasivo del presente. La verdadera maestría de la telepatía onírica consiste en penetrar el archivo de la probabilidad, donde los futuros son corrientes energéticas maleables, no destinos grabados en piedra. Usted no solo es un receptor de información, sino el arquitecto cósmico que utiliza esa señal para reescribir el guión de la realidad en el estado fundamental. La iluminación final reside en comprender que la interconexión que buscamos no es primariamente horizontal, de mente a mente, sino vertical, de espíritu a causa primera. Al purificar su canal, usted no solo escucha a otros encarnados, sino que accede a los planos de diseño, percibiendo aquello que aún no ha tomado forma física. El universo le entrega las herramientas de la precognición no para que espere, sino para que actúe con soberanía antes de que la materia se solidifique. Si este conocimiento del futuro nos es revelado en el éter del sueño, ¿estamos obligados a intervenir para alterar la línea de tiempo?
¿O es la más alta sabiduría la que nos exige presenciar la manifestación del destino ya decretado? Esta sabiduría es un faro que debe iluminar a otros. Si esta revelación ha resonado en lo más profundo de su ser, honre el circuito sagrado, comparta este conocimiento y suscríbase al canal de la verdad. Este es nuestro decreto de expansión. Pero el viaje nunca se detiene en una sola epifanía. Nuestro próximo portal nos llama a una decodificación aún más profunda de la realidad, donde la telepatía onírica se encuentra con la geometría del alma. Le espero en la próxima revelación.